Y tenemos nosotros hoy día al diputado Francisco, pero a ver, quiero decirlo de una manera básica. Francisco Undurraga. Muchas gracias, ¿cómo estás? Diputado que ha venido muchas veces a conversar con nosotros del partido Evópoli. Exactamente. Además, tú eres miembro de varias comisiones que son bien interesantes. Una comisión de defensa nacional. Exactamente. Tienes que ver también con la comisión que tiene planificación, superación de la pobreza. Desarrollo social. Desarrollo social. Sí. Y por lo tanto hay harto que conversar. Pero te quiero invitar de inmediato para que veamos lo que dijo hoy día el presidente, tanto en lo que señalé, el litio, y también en la ENADE, para que lo podamos conversar de entrada. ¿Te parece? Encantado. Veamos. En primer lugar, el Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada. Tercero, avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. Cuarto, todo este desarrollo será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Y en quinto lugar, vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. En caso de conformarse una empresa público-privada que explote el litio en el Salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través de Codelco. En segundo lugar, el Estado de Chile respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes, es decir, una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio. Además de esto, se otorgarán contratos de exploración y explotación a ENAMI y Codelco en aquellos salares donde actualmente se tienen proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. Estas empresas podrán decidir si es conveniente o no asociarse en estos proyectos específicos con otros privados. A ver, esto tiene que ver con una empresa nacional del litio. Cada vez que se escuchó hace años ya, porque es una idea que viene dando vuelta hace tiempo. Mucho tiempo. Pero siempre que se escuchó, inmediatamente los sectores más potentes mineros privados planteaban que el rol que era sucedáneo del Estado, el rol subsidiario del Estado, no permitía que creara una empresa nacional del litio, y se quejaban que iban a ir al Tribunal Constitucional para ver en caso de que hubiese interés en crearlo. Esto lo conversó desde la presidenta Bachelet en su momento, el presidente Piñera lo mencionó también, y bueno, ahora aparentemente se va a cursar, pero está pendiente esa situación que, bueno, se va a ver en la futura Constitución, que todos tendremos que ver y votar al respecto. Francisco, gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. En primer lugar, me quedo con varios de lo que señaló el presidente de la cadena hoy día. Primero, en la asociación virtuosa entre el mundo público y el mundo privado. Creo que es muy importante que el presidente haya resaltado con tanto énfasis, digamos, que pueden dialogar, que pueden conversar, que pueden construir tanto en una asociación el mundo privado con el mundo público, y eso me parece que es algo que, por muy obvio que sea para nuestros sectores, muy bueno que el presidente así lo reconozca. En segundo lugar, no llama la atención por las incertidumbres que se dan, pero es bueno que también lo haya mencionado no una vez, sino varias veces, que se van a respetar los contratos actuales que hoy día se tienen con los privados. En tercer lugar, la ley medioambiental en Chile, y así lo hemos visto en otros proyectos de carácter minero y de otras cosas, bueno, le obliga a conversar con las comunidades, le obliga a relacionarse de una forma distinta con todas y cada una de las comunidades que hay. Me parece muy bien que el presidente incluso vaya mañana a conversar personalmente con los atacameños,
y que se empiece a desarrollar. Ya vamos tarde por lo que tú dices. Yo creo que nosotros hemos estado muy timoratos en relación al tema, no hemos sido decididos efectivamente en explotar algo que nos podría pasar, y espero que no sea lo mismo que nos pasó durante el siglo pasado con el salitre. Yo espero que podamos avanzar. Me parece bien que se aceleren los procesos. Va a haber que ver lo que ellos nos decían a nosotros, la letra chica. Nosotros no conocemos el proyecto todavía, estamos en los enunciados, pero la asociación con el mundo privado, bueno, significa que el cheque de casi 6.000 millones de dólares que recibimos este año por concepto de la explotación del salitre con un privado, querrá incrementarse, espero, a 12, a 18, a 24. Oye, es interesante que tú plantees el recuerdo sobre lo del salitre, porque por lo menos a uno le enseñaban en el colegio que el problema del salitre no tiene que ver con que Chile tenía el salitre, sino que, y acusaban a Alemania en ese momento, que desarrolló la tecnología. Creó la tecnología para crear salitre sintético, y por lo tanto no necesitaban entrar a picar ni hacer ningún tipo de situación, porque básicamente se salía. En el caso del litio, yo tengo la impresión de que aquí hay una situación distinta y aprendida de un montón de otras experiencias, y por eso te lo quería preguntar, porque además estas cosas pasan a tener un carácter de importancia para incluso la seguridad nacional del país. El litio hoy día se ocupa como factor, pero medular, energético, en prácticamente todos los motores de todas las cosas que existen, y se ha conversado tanto y se ha hablado tanto que uno de repente dice, bueno, ¿cuándo se dan los pasos para enfrentarlo? Yo supongo que este es un gran paso. Es un gran paso, nosotros tendremos que estudiarlo. Evidentemente hay que ver en qué situación queda el Estado. El Estado va a ser un accionista, va a ser el gestor, el inversionista, y accionista va a ser solo el privado. Bueno, es un mundo que hay que empezar a descubrir, hay que empezar a concordar, y va un poco en la línea de los grandes llamados que hizo, y que después lo vamos a conversar hoy día en la ENADE, el mismo presidente. Sobre el litio, hay un dato que nosotros estamos como un poco trastornados con el tema de las baterías. Sí. Y que tenemos que hacer nosotros las baterías, y que es importante y el presidente un poco también lo señala en términos de agregar valor. Sí. Pero fíjate que alrededor de 8 kilos, para hacer una batería, solo 8 kilos son de litio. Hay 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. O sea, el 10% es el litio. Sí. Adicionalmente, nosotros estamos en una posición geográfica que los centros de consumo están a mucha distancia. La electromovilidad, nos guste o no nos guste, está siendo desarrollada muy fuertemente en el Asia, y principalmente por China. De hecho, nosotros le estamos comprando a China una cantidad muy grande e importante de buses eléctricos, y estamos viendo cada día más autos eléctricos que obviamente necesitan litio. También necesitan cobre. Sí, también. Entonces, creo que estamos en una oportunidad. Tenemos que acelerar el tranco. Per se, el que exista una posición del Estado en lo personal no me escandaliza. Lo que sí me puede llegar a, entre comillas, a escandalizar es que los recursos se utilicen para montar esto cuando ya los privados ya tienen expertise, ya tienen experiencia, y rentablemente para el país. De hecho, el superávit que tuvimos el año pasado es fundamentalmente, digamos, por ese cheque del litio. Ahora, a ver, me parece interesante tu punto de vista, y antes de entrar al otro discurso del presidente Lenade, me parece muy interesante porque aquí hay que hacer un poquitito de historia, Pancho. Yo me acuerdo cuando llegan los Chicago Boys, y los Chicago Boys traían entre sus múltiples cosas la idea de las ventajas comparativas. La idea de las ventajas comparativas consistía en que si es que se podía comprar barato y lo hacía otro, era mejor comprar barato que generar la propia producción. Y eso parecía perfectamente lógico, y parecía muy lógico si que tú querías hacer zapatos, etcétera. Pero resulta que, por ejemplo, nosotros éramos uno de los mejores y más grandes productores de remedios. Y eso todo
se bajó porque se prefirió comprar más barato afuera. Y por lo tanto siempre se habló a partir de ahí, en la vuelta a la democracia, de esta idea de añadir valor agregado a la producción. ¿Por qué no podíamos hacer, no solamente entregar lingotes de cobre, sino que además crear una situación para generar, por ejemplo, los tubos de cobre que se usan en todas partes del mundo? Quizás con el litio va a haber una discusión relativamente parecida a eso. Y está bien que la haya, si nadie se puede cerrar a que no exista esa discusión, pero esa discusión tiene que ser sobre la base, no del voluntarismo, sino sobre la base de la racionalidad. Sin duda. Y desde ahí el poder construir. O sea, si solo el 10% de una batería tiene litio y el resto además hay que importarlo, además hay que importar el chasis o armar el chasis, y no vamos a ser competitivos con el producto final, porque acordémonos una cosa, el litio no es propiedad exclusiva, a diferencia de lo que pasaba con el salitre en esa época, que nosotros no solamente éramos los más grandes productores, sino que había escasez de salitre en el resto del mundo. Hoy día litio hay en muchas partes del mundo. De partida en Bolivia, de partida en Argentina, los australianos están produciendo y nos han ganado la carrera de la producción. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante asegurar, iniciando de una vez por todas este proyecto, no manteniéndolo encapsulado como una esperanza a futuro, sino traerlo al presente. Tú y yo tenemos una historia de edad distinta a la del presidente de la República. Sí. Nosotros conocimos a nuestros abuelos que hablaban del litio. Entonces, o sea, nunca no se había sacado, todavía se hablaba, ¿no? Sí, pero, perdón, y del salitre. Del salitre. Y cómo se perdió el salitre, y después vino el cobre, y etcétera, etcétera. Pero nos hemos ido salvando, entre comillas. Yo creo que tenemos una oportunidad que le va a inyectar mucho capital al país, que debe ser usado en forma muy planificada. Nosotros tenemos que meterle mucha plata a la educación, tenemos que meterle mucha plata a la vivienda, tenemos que meterle mucha plata a la salud, para mejorar los servicios de salud, para que sean efectivamente lo que se requiere para el país, y desde luego modernizar el Estado. Sin duda. Hagamos ahora una visita a lo que el presidente planteó en el Encuentro Nacional de la Empresa. Vamos, ENADE. Por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de quienes están aquí presentes puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes. Así abrió el presidente Gabriel Boric su discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, donde todas las intervenciones apuntaron a la necesidad de avanzar en acuerdos que encaucen las reformas del país. Creo que es muy relevante el insistir en que en una democracia los caminos para llegar a acuerdos son quizás más ripiosos, más difíciles, un poco más lentos, pero vale la pena. La democracia vale la pena. Las reformas tributarias y de pensiones fueron el centro de los discursos del mandatario, la CPC, el ministro Marcel y la presidenta de ICARE, todos por supuesto con puntos de encuentro y discrepancias. En el caso de la tributaria, rechazada en la votación en general en la Cámara de Diputados, las diferencias están dadas por los impuestos al patrimonio y las utilidades retenidas contenidas en la propuesta original. Estos, a juicio del empresariado, no deberían estar incluidos en el nuevo pacto fiscal, que debiese tener como foco fomentar el crecimiento y la inversión. Las medidas que se tomen deben promover el ahorro que financia la inversión del país, que a su vez es la principal fuente de crecimiento en el mediano plazo, lo que genera empleo y bienestar social. Lo que no gusta de la reforma tributaria ya es conocido. Relevar las partes que sí gustan fue el emplazamiento que recibieron los gremios para que sea ese precisamente el eje que se impulse activamente, pues en lo que sí hay consenso es en que el Estado necesita recaudar más para poder financiar más derechos sociales. En esa línea hubo un llamado transversal para que todos los actores se sumen a las instancias de diálogo, particularmente a la oposición, que se ha restado de las mesas por impuestos y pensiones. Ojalá que permee a todos los actores políticos, porque, claro, por supuesto es importante tener coincidencias entre el mundo del trabajo, de la empresa, el gobierno,
pero muchos de los cambios que necesitamos hacer pasan por la legislación. Y es que en materia previsional la oportunidad está, como dijo el propio Boric, servida. El mandatario está completamente al tanto que para poder conseguir un acuerdo todos los actores tendrán que ceder en algún punto, pero antes sentarse a conversar es clave. Todos vamos a tener que ceder respecto a nuestras posiciones iniciales. Pero ahí cuando hacemos la interpelación al del frente es importante preguntarnos en qué estamos cediendo nosotros. Llevamos más de 10 años de una forma inexplicable y también yo por lo menos siento un cargo de conciencia frente a los adultos mayores de este país que no lo hayamos podido resolver antes. Entonces tenemos que sentarnos a conversar, mirar y tenemos que también tener un sueño del país que queremos construir. Falta cohesión social, decía el presidente Boric, y sin ella será imposible avanzar en las necesarias y urgentes reformas que Chile necesita. El diagnóstico está, pero es el detalle el que aún debe resolverse con cada uno de los actores participantes. ¿Puede llegar a los acuerdos que se están buscando en reforma tributaria, por ejemplo? Siempre se llegan. ¿Sí? Sí. ¿Y hay disposición? Yo por lo menos la tengo. Pero yo no soy el que mando en el sector. Tienen que ir con una genuina disposición de todas las partes de ceder en sus posturas y buscar los espacios de entendimiento que nunca son los óptimos, los ideales que uno quiere, pero los países solo avanzan con acuerdos. Yo creo que ese es el llamado fundamental y ojalá nos podamos encontrar como país ahí. El mensaje de los acuerdos en todo caso no es vacío. Lograrlo coinciden sus mensajeros, entregará certezas, mejor calidad de vida y sobre todo bienestar social. Ahora, Pancho, hay, por cierto, una voluntad que se demuestra en los discursos de respecto de la unidad, pero no nos saquemos la suerte entre gitanos. Tenemos elecciones de consejeros, después viene toda la discusión de la construcción de esta nueva constitución, hay elecciones el próximo año, entonces estas cosas empujan, o sea, uno tiene la voluntad de pedir diálogo, presidente y también los empresarios, en fin, y los otros partidos, pero llega un momento dado en que a veces priman las diferencias más que los acuerdos. Bueno, lamentablemente los ciclos electorales cada día se hacen más cortos. Sí. Y esta elección no programada para el 7 de mayo por nadie, hace que la situación indudablemente se encrispe o se marquen más las diferencias para poder para que te pueda leer de mejor forma el electorado. Pero creo que aquí hay dos cosas que son fundamentales. Primero, yo coincido con lo que decía el empresario en términos de que nosotros el tema de las pensiones tenemos que concluirlo. Tenemos que concluirlo. Nosotros estamos conversando con el Ministerio del Trabajo. Yo en ENADE estuve conversando con el subsecretario Larraín. Nosotros le entregamos una propuesta. Estamos empezando a generar los espacios y los ambientes para que pueda suceder de mejor forma, digamos, la concurrencia no solamente de nuestros votos, sino efectivamente de nuestros planteamientos. Estoy muy de acuerdo con el presidente de la República en términos que efectivamente cuando uno se sienta a una mesa tiene que ceder. Ignacio Briones lo dice muy claramente, además en la misma nota. No estoy tan de acuerdo con el ministro Marcel, porque el ministro Marcel ha demostrado lamentablemente que en el caso del diálogo, para él el dialogar es que le acepten sus posiciones. Y yo creo que por eso fracasó el primer intento de la reforma tributaria, más que abrirse efectivamente a un diálogo. Diálogo que estaba además teñido por entrada y salida de múltiples personas o sectores. La multigremial, la CONAPYME, etcétera, etcétera, no han podido generar el diálogo que todos aspiramos y que no me cabe ninguna duda que también el propio ministro Marcel quiere generar. Entonces tenemos que cambiar el switch. Hoy día yo vi un ENADE, como hace mucho tiempo no había visto, donde el presidente efectivamente fue muy honesto, diciendo que para él no era un ambiente cómodo, que él tenía suspicacias, así como el empresariado también tiene suspicacias con él. Yo vi a un presidente de la CPC que dijo que no se justificaba en Chile y no podíamos seguir justificando que un tasador se equivocara o un proveedor no entregara el producto que decía que tenía que entregar. Que los empresarios tenían que ser éticos y que teníamos que retomar la senda de
de la honestidad y la transparencia. Ahora, ¿qué tanto? ¿Ya? Ahí, ¿qué tanto? Me parece muy importante que haya tocado ese punto. ¿Qué tanto sientes tú que están dando vuelta las imágenes que se están teniendo por parte de la ciudadanía de distintas instituciones? Por cierto, la política está bajo porque siempre está medio bajo. Estuvo en el gobierno anterior, está en este gobierno. El empresariado no se ha podido sacudir de los casos de colusión y los casos de corrupción en el financiamiento de las elecciones, sí. Y por lo tanto también está ahí de alguna manera maniatado para poder expresarse. ¿Cómo estás viendo tú que se reconstruye una comunicación o diálogo en ese sentido? A ver, el presidente ENADE nos invitó a construir desde la diferencia. Yo lo encuentro lo más Humberto Maturana que he pisado en la tierra, o sea, y me parece bien. A nadie le gustan los nombres en griego, en latín, en fin, pero básicamente es reconocer en el otro a un legítimo otro, que es la esencia, y yo creo mucho en aquello, digamos, en la acción política. Yo creo que hay que no solamente conocerse, sino además reconocerse. Efectivamente, nosotros vivimos atrincherados durante el gobierno anterior, sufrimos una oposición muy cruenta, muy dura, con incluso acusaciones constitucionales al presidente de la República, que después no volaron. Pero, nosotros creemos desde Chile Vamos que tenemos que estar en la cancha, a pesar de que los republicanos nos critican mucho porque nos señalan que estamos traicionando. Nosotros entramos a la política para construir, no para destruir. Y desde ese punto de vista, desde Chile Vamos, no solamente en las declaraciones, sino también en las acciones, durante todo este periodo, sentado no sentado en una mesa formal finalmente, al concurrir a los votos, por ejemplo, de la agenda de seguridad, nosotros hemos estado con nuestros votos. Mientras que los republicanos y los comunistas, por ejemplo, la ley Naín no estuvieron. Los republicanos y los comunistas en las 40 horas tampoco estuvieron. ¿Me entiendes? Entonces, hay una derecha, una centro derecha que efectivamente no solamente quiere, sino que requiere, porque entiende que la única forma que tenemos de salir, a pesar de los ciclos electorales, es con diálogo. No es transar ni vender, sino es construir. Sí. Ahora, con respecto a las 40 horas, hay que recordar que la autoría de ese proyecto es de dos comunistas. Bueno, y por lo tanto hubo votos comunistas que efectivamente no se restaron, pero no fue el partido completo. Pero no nos quedemos en el titular. El titular es 40 horas. En el caso de los republicanos fueron todos. Bueno, pero en el caso de las 40 horas terminó siendo un proyecto mucho más flexible que lo que nosotros durante el gobierno anterior proponíamos. Totalmente de acuerdo. Y eso yo creo que es algo que debe leerse bien. Evidente, porque fue una negociación. Claro, tú tienes posibilidades de concordar si es que efectivamente llegan a acuerdo cediendo la parte que hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Y además liderado por una ministra comunista. Sí, pues. Y con una contraparte que efectivamente decidió sentarse y se construyó. Yo honestamente creo que a la política le falta diálogo, le falta más reconocerse, más empezar a construir no desde la historia en la cual tú me acusaste y yo te acusé, yo te bloqueé, tú me bloqueaste. Y yo veo en el presidente un legítimo anhelo, me pueden acusar a lo mejor de ingenuo, un legítimo anhelo, al menos así lo sentí, y espero que ese anhelo se transforme efectivamente en acciones y que no sea solo ruido, sino que quebremos las nueces, de tal forma que podamos construir. Última pregunta, Francisco, estamos en la antesala de una nueva elección que tiene que ver con los consejeros para una cosa que fracasó y que tuvo una entrada extraordinaria, pero que en el camino se fue diluyendo por todas las razones que se han conversado. Viene una nueva situación y no sé si tú has visto en los medios, ya están haciendo cálculos, un montones de quiénes van a ganar, quiénes nos van a ganar, que aquí haya
¿Cómo estás viendo tú esa posibilidad? A ver, yo estoy viendo que espero que haya una muy buena participación. Yo espero que la gente, así como a contrario de lo que señalan algunos de los que, entre comillas, fueron derrotados por su posición, la ciudadanía no se come los fake news. Chile fue y votó que no el año 88 con plena libertad y no... Y estaba lleno de fake news. Y estaba además en una condición que no estábamos en democracia. Sí, por eso. Desde ese punto de vista creo que hoy día hay mejores condiciones para poder escoger a las personas que puedan efectivamente proponernos un texto que nos saque hacia adelante, que nos proyecte hacia adelante. Ojalá la Constitución sea fome, que la Constitución no sea el tema a debatir, sino que sea la plataforma para que el presidente Boric gobierne hasta el último día y sea la plataforma en la alternancia en el poder. Y las diferencias de las políticas públicas las veremos en elección tras elección, con mayorías que espero que se puedan lograr finalmente a través de modificaciones que incluso me pueden afectar a mí en lo personal, como es lo que están planteando en el sistema político. Y me parece correcto. 22 partidos, por mucho que representen a 22 corrientes distintas, no le hacen bien a la democracia. Y yo creo y saludo, de verdad, el trabajo que está haciendo el Comité de Expertos. Hoy día también pudimos escuchar a Verónica Undurraga, presidenta del Comité de Expertos, y es una mujer que efectivamente planteó que ahí se sentaron con la legítima voluntad de llegar a acuerdos desde mundos muy diferentes. Y hasta el minuto, existiendo diferencias, han podido avanzar. Si vamos a escoger gente que va a dinamitar el proceso, gente que no se sentó a conversar para poder construir este proceso, tenemos claro que el proceso va a fracasar. Pero no va a fracasar el proceso, vamos a fracasar los chilenos. No va a triunfar Francisco Undurraga o Chile Vamos, que se la jugó porque existiera el proceso, sino que vamos a hipotecar la estabilidad del país. Hay gente responsable, hay buenos candidatos, pero escojamos candidatos que efectivamente vayan a construir y no vayan a destruir. Interesante la aseveración que tú haces porque, desgraciadamente, una de las cosas, se va a repetir un fenómeno que tuvo que ver con la convención, que es que la ciudadanía probablemente no va a conocer mucho a muchos de los candidatos porque efectivamente los ponen los partidos, muchos de ellos entran por primera vez, hay otros que son más conocidos, que han estado antes en el gobierno y todo lo demás, pero va a ser interesante ver en esta vez, ya habiendo pasado lo que pasó con el primer proceso, ¿cómo es la respuesta ciudadana con voto obligatorio? Bueno, yo espero que nos juguemos por la democracia. La democracia no es en blanco y negro, la democracia no es desde la galería, tirando papeles, piedras, con el guatón del bombo pifiándote. La democracia es participando. Hoy día tenemos la posibilidad real, el 7 de mayo, de escoger futuro, de escoger una buena y nueva constitución. Nos pusimos de acuerdo los más amplios sectores de la política. Demostramos que efectivamente nos podemos poner de acuerdo. Y no nos pusimos de acuerdo porque teníamos una pistola en la sien o en el pecho, sino que nos pusimos de acuerdo porque al menos los que participamos de Chile Vamos, desde la UDI, Estegópolis y Renovación Nacional, estamos profundamente convencidos que la democracia es la alternativa y que necesitamos y requerimos no solamente seguridad para el país, sino que necesitamos una certeza que nos permita de verdad, con las legítimas diferencias que todos y cada uno de nosotros tenemos, construir la patria que nos soñamos. Y para eso se necesita una nueva constitución. Y diálogo, que es lo que nos pidió el presidente, que el presidente también tiene que hacerlo y nosotros desde la oposición estamos dispuestos también a hacerlo, con nuestras diferencias. Francisco Undurraga, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí de vuelta. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos.